Un joven humilde solo quería ver su saldo. El millonario se rió en su cara, pero cuando los números aparecieron en pantalla, las risas se congelaron y el silencio reveló una verdad que nadie esperaba. El silencio en el Commonwealth National Bank era ese tipo de silencio caro, el que huele a dinero recién impreso y a ambición barnizada. Las luces LED rebotaban contra el mármol del piso, creando reflejos que parecían juzgar a quien no perteneciera a ese mundo. Lachlan apretó la correa de su mochila. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de esa mezcla explosiva entre determinación y miedo, que solo conocen quienes han tenido que crecer demasiado rápido. «Solo quiero ver mi saldo», susurró. Más para sí mismo que para alguien más. La frase quedaría grabada en su memoria para siempre, porque lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría su vida, sino la de todos los presentes en ese lugar. La mañana había comenzado como todas. Lachlan despertó antes del amanecer en el pequeño cuarto que compartía con su nan. El olor a café aguado y tostadas viejas llenaba el aire. No había queja en sus ojos, solo había una luz. Esa luz terca que tienen quienes se niegan a rendirse, sin importar cuántas veces la vida los empuje al suelo. «Ya te vas, mi niño». La voz de su nan, Patricia, sonaba frágil, como papel de China a punto de romperse. «Sí, nan, hoy tengo que hacer algo importante. Ten cuidado. El mundo afuera, lo sé». Lachlan besó su frente arrugada. «Regresaré pronto». Guardó en su mochila el sobre amarillo, ese sobre que había protegido durante semanas como si fuera un tesoro, porque lo era. Era la diferencia entre la esperanza y la desesperación. El autobús lo llevó al centro de la ciudad. Mientras miraba por la ventana, recordó las palabras del señor Thompson, el anciano del mercado que había cambiado todo semanas atrás. «Lachlan, ¿sigues vendiendo galletas caseras?» El joven había asentido mostrando su caja con galletas. «Te voy a decir algo, muchacho. Hay una forma mejor de ayudar a tu nan, pero necesitas ser valiente». El señor Thompson le había dado un papel con una dirección y un número de cuenta. «Esto era de tu pop. Nunca te lo dijeron porque pensaban que eras muy joven, pero yo sé que tienes el corazón de un hombre». Lachlan había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. «Mi pop, pero él murió hace años, lo sé. Era mi mejor amigo, y antes de irse me hizo prometer algo, que cuando vieras con tus propios ojos lo dura que es la vida, te daría esto». Ese momento llegó, ¿verdad? Las lágrimas habían rodado por las mejillas de Lachlan mientras asentía, y ahora estaba ahí, frente a las puertas de cristal del Commonwealth National Bank. El edificio parecía un gigante de acero y vidrio diseñado para intimidar a los pequeños. Respiró hondo y entró. El guardia de seguridad, Steve, lo miró de arriba a abajo. Su mirada no era cruel, pero tampoco amable. Era la mirada de alguien acostumbrado a clasificar a las personas en 2 segundos. «¿Vienes con algún adulto?», preguntó con voz neutra. «Vengo solo. Necesito ver una cuenta». Steve arqueó una ceja, pero no dijo nada más. Con un gesto indicó que pasara a la fila de espera. La sala estaba llena. Ejecutivos revisaban sus teléfonos. Señoras con bolsos de marca suspiraban con impaciencia y Lachlan, con su mochila remendada, destacaba como una mancha en un vestido blanco. Las miradas lo atravesaban, algunas con curiosidad, otras con desdén, apenas disimulado. «No perteneces aquí», parecían gritar esas miradas. «Vete antes de que hagas el ridículo». Pero Lachlan apretó el sobre amarillo contra su pecho y siguió de pie. Entonces, la puerta principal se abrió con un estruendo de importancia fabricada. Julian Atherton entró como si el banco hubiera sido construido específicamente para él. Su presencia llenaba el espacio de una forma casi grotesca. 2 ejecutivas lo seguían riendo de sus comentarios con esa risa profesional que se aprende en las escuelas de negocios. Sara gritó hacia el área de gerencia. «¿Todavía me haces esperar como a un cliente común?». La gerente Sara salió de su oficina con una sonrisa diplomática. «Señor Atherton, qué sorpresa. No teníamos agendada su visita». «El dinero nunca agenda, querida. El dinero simplemente llega». Otra carcajada. Las ejecutivas la repitieron como ecos entrenados. Lachlan observaba todo desde su lugar en la fila. Había algo en la forma de moverse de ese hombre que le revolvía el estómago. Era la arrogancia hecha persona, la certeza de que el mundo le debía reverencias. Julian Atherton se acercó al mostrador principal, ignorando olímpicamente la fila. Nadie protestó, nadie se atrevió, y entonces sus ojos cayeron sobre Lachlan.
¿Qué tenemos aquí?, dijo en voz alta, señalándolo con un gesto teatral. ¿El banco ahora acepta visitas escolares? Algunas risas nerviosas brotaron entre los presentes. Lackland sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo la mirada firme. «Estoy haciendo un trámite, señor». ¿Un trámite? Julian Atherton se acercó. Su sonrisa era la de un gato jugando con un ratón. ¿Y qué tipo de trámite puede tener alguien como tú en un banco como este? El veneno en la palabra tú era imposible de ignorar. Sarah intervino con voz profesional pero tensa. «Señor Atherton, todos los clientes merecen cliente». La interrumpió con otra carcajada. «Mira, muchacho, esto no es una alcancía. Aquí se mueven millones, no centavos de galletas». El golpe verbal resonó en el silencio súbito del banco. Lackland sintió que algo se quebraba en su pecho, pero no eran lágrimas lo que amenazaba con salir. Era algo más fuerte, era dignidad. «Solo quiero ver mi saldo», dijo con voz clara sacando el sobre amarillo. «Tengo todos los documentos». Julian Atherton tomó el sobre con 2 dedos, como si fuera basura, y lo abrió con desdén estudiado. Leyó la primera línea, luego la segunda. Su sonrisa se hizo más amplia, más cruel. «Cuenta número 4 en Tassin, 582, 1967, 33, O1. Leyó en voz alta. «¿Sabes qué tipo de cuentas tienen esos números antiguos?» Lackland no respondió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Cuentas abandonadas, cerradas, olvidadas. Julian Atherton le devolvió el sobre con un gesto despectivo. «Seguramente alguien se burló de ti. O peor, te están estafando. Vete a casa, niño. Esto no es lugar para ilusiones». Las ejecutivas volvieron a reír. Sarah miró hacia otro lado, incómoda, pero sin intervenir. Steve, el guardia, dio un paso adelante. Su expresión había cambiado. Había algo en sus ojos. Lástima, respeto. Era difícil saberlo, pero Lackland no se movió. «Quiero verificarlo», insistió su voz ahora más fuerte. «Tengo derecho a saber». «Derecho». Julian Atherton se volvió hacia Sarah. «¿Vas a seguir permitiendo este circo?» Sarah suspiró. Miró a Lackland. Luego miró los papeles que sostenía con manos temblorosas pero firmes, y algo en su expresión profesional se quebró levemente. «Está en su derecho de verificar cualquier cuenta con la documentación adecuada», dijo finalmente. «Oh, por favor». Julian Atherton se cruzó de brazos. «Bien, quiero ver esto. Quiero ver la cara de este niño cuando descubra que solo hay ceros, o peor, que la cuenta ni siquiera existe». Se recargó contra el mostrador con la actitud de quien está a punto de disfrutar un espectáculo. «Adelante, muchacho, muéstranos tu fortuna». Sarah extendió la mano. Lackland le entregó todos los documentos con cuidado casi religioso: el acta de nacimiento, la identificación de su pop fallecido, el certificado de defunción, los papeles de sucesión que el señor Thompson lo había ayudado a gestionar en silencio durante semanas. La gerente los revisó uno por uno. Su expresión se volvió más seria con cada página. «¿Quién te ayudó con estos documentos?», preguntó no con dureza, sino con genuina curiosidad. «Un amigo de mi pop dijo que era importante hacerlo bien». Sarah asintió lentamente. Luego se volvió hacia su computadora. El silencio en el banco se volvió espeso, pesado. Incluso Julian Atherton había dejado de sonreír. Miraba la pantalla de la computadora con la expresión de alguien que anticipa una victoria fácil. Los dedos de Sarah volaban sobre el teclado. Clic, clic, clic. Número de cuenta: 482. 1966. 3. Murmuró. «Requiere verificación de nivel 4. Un momento». Se puso de pie y desapareció en su oficina. Los segundos se estiraron como chicle viejo. Lackland podía sentir todas las miradas sobre él, algunos con curiosidad, otros con lástima anticipada. Julian Atherton tamborileaba los dedos sobre el mostrador de mármol. Cada golpe un recordatorio de su impaciencia y arrogancia. Cuando Sarah regresó, su rostro era ilegible. «La cuenta existe», dijo simplemente. Julian Atherton soltó una risa corta. «Por supuesto que existe, con $3 y un botón roto, seguramente». Sarah se aclaró la garganta. «Para acceder al saldo completo, necesito autorización adicional. Este tipo de cuentas tiene protocolos especiales». «Protocolos». Julian Atherton se echó a reír. «Para una cuenta de un niño». «Sarah, estás perdiendo tu toque profesional». Ella lo ignoró. Hizo una llamada desde el teléfono del mostrador,
Habló en voz baja. Asintió varias veces. Colgó. El director dará autorización en 2 minutos. Esos 2 minutos fueron los más largos de la vida de Lachlan. Podía sentir el sudor en sus palmas, el peso de la mochila, el recuerdo de su nan preparando café aguado esa mañana, el rostro del señor Thompson diciéndole, «Sé valiente». Un sonido en la computadora. Sarah miró la pantalla. Sus ojos se abrieron. Solo 1 segundo, pero fue suficiente. Y bien. Julian Atherton se inclinó sobre el mostrador. «Ilumínanos». «¿Cuánto tiene el niño? $10? ¿$20? Sarah volteó la pantalla, y el mundo se detuvo. Los números brillaban en la pantalla como estrellas imposibles. Cifra tras cifra, tras cifra. Una cantidad que no tenía sentido, que desafiaba toda lógica. La carcajada de Julian Atherton murió en su garganta como un pájaro contra un vidrio. Las ejecutivas dejaron de sonreír. Steve, el guardia, dio un paso involuntario hacia adelante, y Lachlan, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo mucho más complejo, susurró, «Ese es mi saldo». Sarah asintió lentamente. «Sí, y hay más, mucho más». Julian Atherton había palidecido. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, porque en esa pantalla no había centavos de galletas. Había el legado de un hombre que había trabajado en silencio toda su vida, que había invertido con sabiduría, que había muerto sin alardear y que había dejado todo, absolutamente todo, para el nieto que apenas conoció, pero en quien confió ciegamente. Las lágrimas de Lachlan finalmente rodaron. No por el dinero, sino porque en ese momento entendió que su pop, a quien nunca llegó a conocer realmente, lo había amado más de lo que jamás imaginó, y que las risas de los arrogantes siempre se congelan ante la verdad. El aire en el Commonwealth National Bank se había vuelto irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por el peso de lo que acababa de revelarse. Los números en la pantalla seguían brillando, indiferentes al caos emocional que habían desatado. Lachlan no podía apartar la vista de esas cifras. 8 dígitos, 8 números que representaban más dinero del que jamás había imaginado que existiera en el mundo real. Su mundo había sido de monedas contadas, de centavos ahorrados, de noches calculando si alcanzaba para el pan del día siguiente, y ahora esto debe ser un error. La voz de Julian Atherton rompió el silencio como cristal estrellándose contra el piso. Sarah negó con la cabeza. Su profesionalismo intacto, pero su mirada había cambiado al observar a Lachlan. Ya no era la mirada distante de una gerente. Era la mirada de alguien que acababa de presenciar algo extraordinario. «No hay error, señor Atherton. La cuenta está verificada. Los documentos son legítimos. El joven es el beneficiario legal de todos los activos de su pop». «Activos», Lachlan parpadeó. «¿Qué más hay además del dinero?» Sarah vaciló. Miró la pantalla. Luego miró al niño. «Propiedades, inversiones, acciones». Tu pop fue un hombre muy cuidadoso con su dinero. Las piernas de Lachlan temblaron. Tuvo que apoyarse contra el mostrador. Julian Atherton había recuperado algo de su compostura, pero su rostro estaba tenso. Sus ojos se movían rápidamente, como los de un animal buscando una salida. «Esto es ridículo», dijo su voz ahora controlada pero filosa. «Un niño no puede manejar este tipo de cuentas. Es legalmente imposible». Sarah abrió la boca para responder, pero una voz nueva la interrumpió. «Técnicamente, tiene razón». Todos voltearon. Un hombre mayor había salido de una de las oficinas privadas. Vestía con la sobriedad de quien no necesita demostrar su autoridad. Su placa lo identificaba como el director de la sucursal. «Mr. Harrison se acercó con pasos medidos, sus ojos evaluando la situación con la precisión de quien ha visto de todo en décadas de banca. Un menor no puede acceder directamente a fondos de esta magnitud sin un tutor legal autorizado, explicó, dirigiéndose a Lachlan con una gentileza que contrastaba brutalmente con el trato de Julian Atherton. El corazón de Lachlan se hundió. Pero el señor Thompson dijo que... «¿Quién es el señor Thompson?», preguntó Mr. Harrison, un amigo de mi pop. Él me ayudó con los papeles. Dijo que cuando tuviera todo podría, exactamente. La voz de Julian Atherton tenía un filo de triunfo apenas contenido. «Muchacho, te han engañado. Alguien te usó para llegar a este dinero, y ahora que está expuesto, probablemente ese amigo desaparecerá con todo». Las palabras golpearon a Lachlan como puños. No, el señor Thompson no era así. No podía hacerlo. O sí, necesitamos contactar a tu tutor legal inmediato.
dijo Mr. Harrison con firmeza, pero no sin amabilidad. ¿Con quién vives? Con mi nan. Ella sabe que estás aquí. Lachlan bajó la mirada. El silencio fue respuesta suficiente. Julian Atherton se acercó a Mr. Harrison con la familiaridad de quien comparte círculos sociales. Harrison, ¿conoces la ley? Este dinero debe ser congelado hasta que haya una investigación completa. Por el bien del muchacho, por supuesto, había algo en su tono, algo que hizo que Steve, el guardia, frunciera el ceño desde su posición. Mr. Harrison asintió lentamente. El protocolo requiere que la cuenta sea temporalmente bloqueada hasta verificar todos los aspectos legales. Es por protección del beneficiario. No. La voz de Lachlan salió más fuerte de lo que pretendía. Mi nan está enferma. Necesita medicinas. Necesitamos ese dinero y lo tendrás, dijo Mr. Harrison. Pero debe hacerse correctamente, ¿entiendes? Si hacemos esto mal, podrías perderlo todo. Las lágrimas amenazaban de nuevo, pero Lachlan las contuvo. Había aprendido desde pequeño que llorar no resolvía problemas. Actuar, sí. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Con toda la documentación en orden, algunos días, tal vez una semana. ¿Una semana? El pánico apretó su garganta. No tengo una semana. Mi nan, tu nan estará bien. Interrumpió Julian Atherton con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy seguro de que el señor Thompson la está cuidando muy bien en este momento. Había algo en esas palabras, una insinuación oscura que hizo que el estómago de Lachlan se retorciera. ¿Qué quiere decir? Nada, muchacho. Solo que es curioso cómo apareces aquí solo con documentos que misteriosamente están en orden y nadie más sabe nada. ¿No te parece conveniente? Sarah intervino, su voz tensa. Señor Atherton, ¿está insinuando? No insinuó nada. Alzó las manos en un gesto de inocencia estudiada. Solo observo y recomendaría que Mr. Harrison reporte esto a las autoridades correspondientes para proteger al niño. Por supuesto, Lachlan sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Autoridades, investigación. Él solo había querido ayudar a su nan, solo había querido hacer lo correcto. Tengo una mejor idea. La voz de Steve, el guardia de seguridad, sorprendió a todos. Julian Atherton lo fulminó con la mirada. Nadie pidió tu opinión. Estoy dándola igual. Steve se acercó al grupo con una seguridad tranquila. Conozco al señor Thompson. El silencio fue absoluto. Perdón, Sarah parpadeó. Thomas Villarreal. Trabajó en este banco durante 30 años. Se jubiló hace tiempo. Es el hombre más honesto que he conocido. Steve miró directamente a Lachlan. Si él te ayudó con esos papeles, puedes estar seguro de que todo está en orden. Coincidencias, bufó Julian Atherton. Un empleado defendiendo a otro empleado. Ex empleado, corrigió Steve. Y no es coincidencia, es reputación. Algo que el dinero no puede comprar, señor Atherton. El golpe verbal fue sutil, pero efectivo. Julian Atherton apretó la mandíbula. Mr. Harrison observaba el intercambio con expresión pensativa. Luego se volvió hacia Lachlan. ¿Dónde puedo contactar al señor Thompson? Lachlan sacó un papel arrugado de su bolsillo con un número escrito a mano. Me dijo que si había algún problema llamara a este número. Mr. Harrison tomó el papel y desapareció en su oficina. Los minutos que siguieron fueron agónicos. Lachlan podía sentir la mirada de Julian Atherton taladrándole la nuca. Las ejecutivas que lo acompañaban susurraban entre ellas. Cuando Mr. Harrison regresó, su expresión había cambiado completamente. Hablé con el señor Thompson. Está en camino. Trae documentos adicionales y una carta notariada de tu nan, autorizándote como representante temporal para asuntos médicos urgentes. Lachlan sintió que podía respirar de nuevo. También confirmó algo más. Continuó Mr. Harrison mirando ahora a Julian Atherton, que el Pop de Lachlan fue socio fundador de varias empresas, incluyendo algunas en las que usted, señor Atherton, tiene intereses actuales. El color abandonó el rostro de Julian Atherton. Eso es imposible. Imposible. Mr. Harrison sacó unos papeles que acababa de imprimir. Según estos registros, el Pop de Lachlan, Arthur Campbell, fue inversionista silencioso en al menos 3 consorcios importantes. Cuando murió, esas acciones pasaron a fideicomiso para su nieto. Lachlan escuchaba como si estuvieran hablando de otra persona. Su Pop, un inversionista. Él siempre había creído que era solo un trabajador humilde. Arthur Campbell era mi Pop, susurró.
Murió cuando yo era muy pequeño. Apenas lo recuerdo. Era un hombre sabio, dijo Mr. Harrison con respeto genuino. Nunca alardeó de su riqueza. Vivió con modestia. Trabajó hasta el último día y guardó todo esto para ti. ¿Pero por qué nadie me dijo nada? Tu Nan no lo sabía. Arthur manejaba todo con el señor Thompson como único confidente. En su testamento especificó que no quería que su nieto creciera sabiendo que era rico. Quería que aprendieras el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Las lágrimas ahora sí rodaron por las mejillas de Lachlan. Pensó en todas las mañanas vendiendo galletas, en todas las noches ayudando a su Nan, en cada moneda contada. Su pop lo había sabido, lo había planeado todo. Entonces, esto es real, murmuró. Todo es real. Es muy real, confirmó Mr. Harrison. Y ahora necesitamos protegerte. Julian Atherton había retrocedido varios pasos. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por algo más peligroso. Cálculo frío. Si me disculpan, tengo asuntos que atender, dijo bruscamente dirigiéndose a la salida. Señor Atherton. La voz de Mr. Harrison lo detuvo. Una cosa más. Esas empresas donde usted tiene intereses, y donde el pop de Lachlan era socio. Lachlan ahora es accionista mayoritario en 2 de ellas. Julian Atherton se congeló en seco. Eso significa, continuó Mr. Harrison, que este joven al que tanto despreció hace unos minutos, técnicamente es su jefe en 2 de sus proyectos más importantes. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Julian Atherton giró lentamente. Su mirada hacia Lachlan era ahora de puro veneno apenas contenido. Esto no termina aquí, dijo en voz baja. Pero cada palabra goteaba amenaza y se fue. Las ejecutivas lo siguieron torpemente, sus tacones repiqueteando contra el mármol como latidos acelerados. Cuando la puerta se cerró, Lachlan se dejó caer en una de las sillas de espera. Todo su cuerpo temblaba. Sarah se acercó con un vaso de agua. ¿Estás bien? No lo sé, admitió. Nada de esto se siente real. ¿Lo es? Dijo Steve, quien había permanecido cerca todo el tiempo. ¿Y acabas de hacer un enemigo peligroso? Enemigo. Lachlan lo miró con ojos asustados. Solo vine a ver mi saldo. Lo sé, muchacho, pero ahora Julian Atherton sabe que sus negocios dependen parcialmente de ti, y hombres como él no olvidan la humillación. Mr. Harrison se acercó, su expresión seria, pero no cruel. Steve tiene razón. Julian Atherton es poderoso y no le gusta perder control, pero no está solo. El señor Thompson viene en camino, y mientras esté bajo este techo estás protegido. ¿Y cuando salga? Preguntó Lachlan con voz pequeña. Nadie respondió. Y en ese silencio Lachlan comprendió una verdad terrible. El dinero no solo abre puertas, también pinta blancos en las espaldas. La puerta del banco se abrió de nuevo. Un anciano de paso firme y ojos bondadosos entró apresurado. Lachlan, señor Thompson. El joven corrió hacia él, y el anciano lo abrazó como un abuelo abrazaría a su nieto. Lo hiciste, muchacho. Lo hiciste. Tengo miedo, señor Thompson. Lo sé, pero recuerda lo que te dije. La valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Mientras se abrazaban, ninguno notó la figura oscura que observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Julian Atherton no era hombre de aceptar derrotas. Y mientras miraba al joven que acababa de arrebatarle el control de sus empresas, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Esto apenas comenzaba, y él siempre, la puerta de la pequeña casa crujió como siempre lo hacía. Ese sonido familiar que Lachlan había escuchado 1000 veces, pero que ahora sonaba diferente. Todo sonaba diferente. El mundo entero había cambiado en cuestión de horas, y sin embargo, esa puerta seguía siendo la misma. Nan, llegué. Su voz tembló más de lo que pretendía. El señor Thompson entró detrás de él, su presencia firme pero respetuosa. Conocía ese hogar. Había estado ahí antes, en las semanas previas, hablando con la Nan mientras Lachlan vendía galletas en las calles, preparando el terreno, protegiéndolos a ambos. La anciana salió de la cocina secándose las manos en un trapo gastado. Sus ojos, nublados por las cataratas, que no podían operarse por falta de dinero, se entrecerraron al ver la figura del visitante. Thomas. Su voz era apenas un susurro. ¿Pasó algo malo? El señor Thompson negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. No, Patricia. Pasó algo milagroso. Lachlan miró a su Nan con ojos nuevos. Patricia.
Nunca pensaba en ella con nombre propio. Siempre había sido solo Nan, la mujer que lo crió cuando su padre murió en un accidente laboral y su madre desapareció del dolor. La mujer que había elegido la pobreza digna antes que pedir ayuda a nadie. Nan. Lachlan se acercó tomando sus manos arrugadas. «Necesito contarte algo». Patricia se dejó guiar hasta la silla de la cocina. El señor Thompson permaneció de pie, testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir. «¿Te acuerdas de papá?», comenzó Lachlan, su voz quebrándose. «Todos los días, mi niño. Todos los días. ¿Y te acuerdas de su papá? ¿De mi Pop Arthur?». El rostro de Patricia se tensó. Una sombra de dolor antiguo cruzó sus facciones. Arthur Campbell fue un buen hombre, trabajador, honesto. Murió demasiado joven como tu padre. Hizo una pausa. «¿Por qué preguntas?». Lachlan sacó los documentos del banco de su mochila. Sus manos temblaban tanto que los papeles producían un susurro nervioso. «El señor Thompson me dio algo hace unas semanas. Una dirección. Un número de cuenta. Dijo que era del Pop Arthur». Patricia miró a Thomas con expresión confundida. «Thomas, ¿de qué habla?». «Arthur me hizo prometer algo antes de morir». «Patricia». El anciano se sentó frente a ella. «Me hizo prometer que cuando Lachlan fuera lo suficientemente fuerte, cuando hubiera probado su carácter, le daría acceso a su herencia». «Herencia». Patricia soltó una risa amarga. «Arthur era como nosotros, pobre. Trabajaba de sol a sol apenas para comer. Eso creías tú. Eso creía todo el mundo». Thomas sacó un sobre amarillento, pero Arthur tenía un secreto. Hace tiempo, cuando tú ni siquiera conocías a su hijo, Arthur trabajaba en construcción, comenzó Thomas. Era joven, fuerte, inteligente, pero sobre todo observador. Patricia escuchaba inmóvil, sus ojos nublados fijos en algún punto del pasado. Un día, mientras construía un edificio, escuchó a los inversionistas hablando. Decían que iban a abandonar el proyecto porque no tenían suficiente capital. Arthur había ahorrado cada centavo durante años. No mucho, pero algo. Se acercó a ellos y ofreció su dinero. Se rieron de él. Continuó. Un obrero ofreciendo invertir, pero Arthur no se rindió. Les mostró números, cálculos que había hecho en noches sin dormir. Les demostró que el proyecto era viable, y algo en su determinación los convenció. Lachlan escuchaba con el corazón acelerado. Esto era su Pop, un hombre que nunca conoció, pero cuya sangre corría por sus venas. El edificio fue un éxito. Arthur recibió su parte, y en lugar de gastarla invirtió de nuevo, y otra vez, y otra. Thomas sonrió. Pero nunca cambió su forma de vivir. Seguía trabajando con sus manos. Seguía usando la misma ropa. Decía que el dinero era una responsabilidad, no un motivo de orgullo. ¿Por qué nunca nos dijo? La voz de Patricia tembló. Cuando mi hijo murió, cuando quedamos solos. ¿Por qué no? Porque para entonces Arthur también había muerto. Interrumpió Thomas suavemente. Murió antes del accidente de tu hijo. Dejó todo en un fideicomiso para Lachlan, con instrucciones muy específicas. Yo era el albacea, y tenía que esperar. ¿Esperar qué? Patricia se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar. A que Lachlan demostrara ser como su Pop, trabajador, humilde, no corrompido por la facilidad. Thomas miró al joven con orgullo. Arthur no quería criar a un niño rico. Quería que su nieto conociera el valor del esfuerzo, que entendiera que el dinero es una herramienta, no un fin. Lachlan sintió que algo se quebraba en su pecho. No era dolor, era comprensión. Su Pop lo había amado de la forma más difícil, dejándolo luchar. Hoy fui al banco, dijo finalmente, y descubrí que el Pop nos dejó, no pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta. Thomas puso los documentos del banco sobre la mesa. 400,000 en efectivo, 3 propiedades, acciones en 5 empresas y algo más que Lachlan aún no sabe. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el reloj de pared contando segundos como latidos. Eso es imposible. Patricia tocó los papeles con dedos temblorosos, como si fueran a desintegrarse. Es real, Nan. Lachlan tomó su mano. Y hay más. El Pop era socio mayoritario en empresas donde trabaja gente importante, gente poderosa, gente poderosa. Patricia lo miró con miedo súbito. ¿Qué tipo de gente? Fue Thomas quien respondió, su voz grave. Del tipo que no le gusta que un joven humilde de repente tenga más poder que ellos. La sombra del peligro. En el banco conocí a un hombre, continuó Lachlan.
Julian Atherton. El nombre cayó como piedra en agua quieta. Patricia inhaló bruscamente. Julian Atherton, el empresario. ¿Lo conoces? No fue pregunta. Todo el mundo lo conoce, hijo. Sale en las noticias, dona a caridades, sonríe a las cámaras. Hizo una pausa. Pero la gente como nosotros conoce otra historia. Hay familias que perdieron sus negocios cuando se negaron a venderle. Trabajadores que fueron silenciados cuando denunciaron irregularidades. Se rió de mi Nan. Me humilló delante de todos. Dijo que yo no pertenecía a ese lugar. Las manos de Patricia apretaron las de su nieto con una fuerza que no sabía que aún tenía, y luego descubrió que eres dueño de acciones en sus empresas, completó Thomas. Patricia palideció. Dios mío, Lachlan, eso es peligroso. Lo sé. El guardia del banco me lo advirtió. Julian Atherton no es de los que olvidan. La anciana se puso de pie tan valiente. Caminó hasta la ventana de la cocina y miró hacia la calle con ojos que no veían bien, pero que habían aprendido a detectar peligros. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. «Tomar ese dinero y desaparecer». «No». La voz de Lachlan fue firme. Ambos ancianos lo miraron sorprendidos. «No», repitió Patricia. «Hijo, esta gente se aprovecha de que los demás tengan miedo». Lachlan se puso de pie. El Pop Arthur no huyó cuando se rieron de él. No se escondió cuando tuvo éxito. Vivió con humildad, pero también con dignidad. Thomas sonrió. Era la sonrisa de quien ve a un joven convertirse en hombre en cuestión de minutos. «Suenas exactamente como él». «Tengo miedo», admitió Lachlan, su voz quebrándose. «Pero el Pop dejó esto para que yo pudiera tener una vida mejor, para que Nan pudiera operarse de los ojos, para que pudiéramos ayudar a otros como nosotros». «¿Hay algo más que necesitan saber?» Thomas abrió otro sobre, este más viejo, sellado con cera. Arthur me dio esto con instrucciones de abrirlo solo cuando Lachlan decidiera qué hacer con la herencia, huir o pelear. Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa pero clara. «Es del Pop», susurró Lachlan. Thomas comenzó a leer. «Mi querido Lachlan, si estás leyendo esto, significa que has descubierto mi secreto y que has elegido enfrentarlo en lugar de huir. Eso me dice que eres el hombre que esperaba que fueras. El dinero que te dejo no es para que vivas sin trabajar, es para que tengas la libertad de elegir cómo trabajar, es para que nadie pueda humillarte por ser pobre, es para que puedas ayudar a otros como yo deseé ayudar, pero no siempre pude. Pero más que el dinero, te dejo algo más valioso. Te dejo la verdad. Esas empresas donde eres accionista las construí con mis propias manos, literalmente. Yo puse los ladrillos, yo mezclé el cemento, y cuando me hice socio nunca olvidé de dónde venía. Por eso incluí una cláusula en todos los contratos, que el 30% de las ganancias debía ir a un fondo para los trabajadores, pensiones, salud, educación para sus hijos. Muchos socios odiaban esa cláusula, pero era innegociable. Sin ella yo vendía mis acciones. Te advierto, Lachlan, habrá quienes quieran que vendas esas acciones. Te ofrecerán fortunas, te amenazarán, te harán sentir pequeño. No cedas, porque si vendes, esos trabajadores perderán su protección, y los hombres poderosos volverán a hacer lo que siempre han hecho. Enriquecerse a costa de los débiles. Sé fuerte, sé sabio, y recuerda siempre, el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en cuántas vidas mejora con su existencia. Tu Pop que te ama desde donde esté, Arthur Campbell. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de Patricia sollozando. Lachlan tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos ardían con determinación. «Entiendo ahora por qué Julian Atherton me odia», dijo. «No es solo porque lo humillé, es porque soy un obstáculo para sus planes». «Exacto», confirmó Thomas. «Si te convence de vender tus acciones, puede eliminar la cláusula de protección laboral, puede despedir trabajadores, reducir salarios, maximizar ganancias. ¿Cuántos trabajadores dependen de esa cláusula?» Thomas consultó otros documentos. Entre todas las empresas, cerca de 2.000 familias. Mayo, 2.000. El número cayó sobre Lachlan como un peso físico. No era solo su vida la que estaba en juego. Eran 2.000 familias, padres, madres, jóvenes como él. «No voy a vender», declaró Lachlan. Patricia se acercó. «Eso significa guerra, una guerra contra gente muy poderosa». «Lo sé». Nan la abrazó.
Pero el pop me eligió para esto y no voy a decepcionarlo. Como si el universo hubiera estado escuchando. El teléfono de Thomas sonó. Era Mr. Harrison, del banco. Thomas, necesito hablar con Lachlan urgente. El altavoz permitió que todos escucharan. Aquí estoy, señor Harrison Lachlan. Recibí una llamada de los abogados de Julian Atherton. Están ofreciendo comprar todas tus acciones por espera que lo veas. $15 millones. Patricia jadeó. Era casi el doble de lo que ya tenían. Eso es mucho dinero, murmuró. Es una trampa, dijo Lachlan inmediatamente. ¿Cómo sabes?, preguntó Mr. Harrison impresionado. Porque si las acciones solo valieran 15 millones, no estaría tan desesperado por comprarlas. Valen más, mucho más, no por dinero, sino por poder. Hubo un silencio admirado del otro lado. Eres más listo que muchos empresarios que conozco, muchacho. ¿Qué les digo? Lachlan miró a Sunan, luego a Thomas, luego a la carta de su pop. Dígales que las acciones no están en venta. Hoy no, mañana no, nunca. Se podía escuchar la sonrisa de Mr. Harrison. Con mucho gusto les daré el mensaje. Cuando colgó, Thomas puso una mano en el hombro de Lachlan. Acabas de declarar una guerra, muchacho. Lo sé. Julian Atherton no se detendrá. Intentará todo. Intimidación. Sobornos. Tal vez cosas peores. Lo sé, repitió Lachlan, pero su voz no tembló. Patricia abrazó a su nieto, sus lágrimas mojando su cabello. Tu pop estaría orgulloso. Tan orgulloso. Espero ser digno de él, Nan. Esa noche, mientras Lachlan intentaba dormir en su pequeña cama, escuchó voces en la cocina. Sunan y el señor Thompson hablaban en susurros. No puedo protegerlo de todo, Patricia, lo sé. Pero eres todo lo que tenemos. He contactado a algunas personas, amigos de Arthur, gente que le debe favores. Pero Julian Atherton tiene recursos que nosotros no tenemos. Lo sé. Un silencio. ¿Hicimos bien en decirle todo?, preguntó Patricia. Es solo un niño. Es el nieto de Arthur Campbell, y hoy demostró que tiene su mismo corazón. Lachlan cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su mente veía el rostro de Julian Atherton, la sonrisa cruel, los ojos calculadores. 2000 familias. Esas palabras resonaban en su cabeza como un tambor. Y mientras la luna iluminaba su pequeño cuarto, Lachlan hizo una promesa silenciosa. No importaba que viniera, no importaba cuánto miedo tuviera, no dejaría que esas familias quedaran desprotegidas. Su pop había confiado en él, y él no iba a fallar. Pero en algún lugar de la ciudad, en una oficina con vista panorámica, Julian Atherton apagaba un cigarro contra un cenicero de cristal. ¿Rechazó la oferta?, preguntó a su asistente. Sí, señor. Una sonrisa fría. Perfecto. Ahora puedo jugar sin guantes. Hizo una llamada. Cuando respondieron, solo dijo, activen el plan B. Quiero saber todo sobre ese joven. Todo, y encuentren alguna forma de presionarlo. Colgó. La guerra había comenzado, y Lachlan ni siquiera sabía cuán brutal podría ser. La mañana llegó con un golpe en la puerta que hizo saltar a Lachlan de la cama. No era un golpe amigable, era autoritario, insistente, el tipo de golpe que anuncia problemas. Patricia ya estaba despierta, su rostro pálido mientras miraba por la ventana. Hay un auto afuera, susurró. Grande, caro. Lachlan sintió que su estómago se retorcía. Había pasado la noche casi sin dormir, cada ruido en la calle haciéndolo saltar, y ahora, apenas amanecía, ya estaban aquí, quien sea que fuera ellos. El golpe se repitió. Más fuerte. ¿Abro?, preguntó Lachlan, su voz más firme de lo que se sentía. Espera. Patricia sacó su teléfono antiguo y marcó a Thomas que él venga primero. Pero antes de que pudiera completar la llamada, una voz atravesó la puerta. Señora Patricia Campbell, no venimos a hacer daño, venimos a ofrecer ayuda. La palabra ayuda sonaba extrañamente amenazante viniendo de un desconocido al otro lado de una puerta cerrada. Lachlan se acercó con cuidado. ¿Quién es usted? Mi nombre es Dr. Marcus Reed. Soy cirujano oftalmólogo del Hospital St. Raphael's. Me envían para hablar con Sunan sobre un tratamiento para sus ojos. Patricia y Lachlan intercambiaron miradas. Nadie, absolutamente nadie, sabía sobre los problemas de visión de la Nan, excepto ellos. ¿Y el señor Thompson? ¿Quién lo envió?, preguntó Lachlan sin abrir. Una pausa demasiado larga, un benefactor que prefiere permanecer anónimo.
pero le aseguro que mis intenciones son médicas y profesionales. No abrimos a extraños, dijo Patricia con voz temblorosa pero firme. Lo entiendo perfectamente. La voz del doctor sonaba genuinamente amable. Por eso dejé mi tarjeta bajo la puerta. Pueden verificar mis credenciales, llamar al hospital, pero les pido que al menos consideren la oferta. Cirugía completa de cataratas sin costo alguno. En el mejor hospital privado de la ciudad. Una tarjeta se deslizó bajo la puerta. Lachlan la recogió. Era real. Papel grueso. Letras en relieve. Dr. Marcus Reed, jefe de oftalmología. Hospital St. Raphael's. Volveré mañana a la misma hora, continuó la voz. Si deciden aceptar, estaré esperando en mi auto. Si no, respetaré su decisión y no volveré a molestarlos. Pasos alejándose, un motor arrancando. Silencio. Patricia se dejó caer en una silla. Es él. Es Julian Atherton. ¿Cómo lo sabes? Porque hombres como él no atacan directamente, hijo. Te ofrecen regalos, te hacen sentir agradecido, y luego, cuando estás en deuda, te cobran lo que realmente quieren. Minutos después, Thomas llegó casi corriendo. Escuchó todo mientras examinaba la tarjeta. Es real, confirmó. Este doctor es uno de los mejores y el hospital St. Raphael's. Patricia, una cirugía ahí costaría más de 30,000. No me importa si cuesta 1 millón, dijo ella. No voy a deber nada a ese hombre. Nan. Pero tus ojos, mis ojos, han vivido muchos años así. Pueden esperar un poco más. Tomó las manos de Lachlan. Lo que no puede esperar es tu seguridad. Y aceptar esto sería poner un precio a mi salud. Un precio que él cobraría de ti. Thomas asintió con aprobación. Es más inteligente de lo que Julian Atherton calculó. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Lachlan. Nada. No respondemos. El silencio es nuestra respuesta. Thomas sacó su teléfono. Pero yo haré algunas llamadas. Es hora de que sepan que no están solos en esto. El aliado inesperado. Esa tarde, mientras Lachlan intentaba concentrarse en sus tareas escolares, el teléfono de Thomas sonó. La conversación fue breve, pero intensa. Cuando colgó, había una luz extraña en sus ojos. Necesitamos ir al café de la esquina ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere conocerte? ¿Alguien importante? 20 minutos después, estaban sentados en una mesa al fondo del pequeño café. Lachlan apretaba una taza de chocolate caliente entre sus manos temblorosas. Patricia había insistido en acompañarlos. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años. Vestía con elegancia pero sin ostentación. Su rostro era serio, pero había bondad en sus ojos. «Thomas», preguntó acercándose Richard. Thomas se levantó y se abrazaron como viejos amigos. «Gracias por venir». El hombre llamado Richard Campbell se sentó y miró a Lachlan con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. «Así que tú eres el nieto de Arthur». «Sí, señor». «¿Te pareces a él?» «No físicamente. Pero hay algo en tus ojos. Esa determinación terca». Sonrió. «Mi nombre es Richard Campbell. Soy director ejecutivo de Vanguard Industries, una de las empresas donde tu pop era accionista». Lachlan sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Usted trabaja con Julian Atherton?» «Trabajo en una empresa donde Julian Atherton tiene acciones minoritarias, sí, pero no trabajo para él». «Hay una diferencia». Se inclinó hacia adelante. «Y vine a decirte algo que necesitas saber. Hace 25 años yo era un trabajador de línea de producción. Ganaba lo mínimo. Tenía un hijo enfermo, y ningún seguro médico que cubriera su tratamiento». Richard hizo una pausa, sus ojos húmedos. «Tu pop trabajaba en la construcción del almacén nuevo de la fábrica. Un día me vio llorando durante el almuerzo. Me preguntó qué pasaba. Le conté sobre mi hijo, sobre cómo iba a morir, porque yo no tenía dinero para salvarlo». Lachlan sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hizo?» «Algo que nunca olvidaré». Sacó un sobre de su bolsillo. Tenía efectivo, mucho efectivo. Me dijo: «Esto es un préstamo sin intereses. Me pagas cuando puedas, y si no puedes, no importa. Lo único que importa es que tu hijo viva». Patricia ahogó un sollozo. Era exactamente algo que Arthur haría. Mi hijo se salvó, y cuando quise devolverle el dinero, Arthur lo rechazó. Dijo: «Inviértelo en tu educación. Conviértete en alguien que pueda ayudar a otros como yo te ayudé». Así que estudié de noche mientras trabajaba de día, y escalé posiciones hasta llegar a director. «Por eso está aquí», comprendió Lachlan.
Estoy aquí porque le debo mi vida a tu pop y porque sé lo que Julian Atherton está planeando. El silencio se volvió tenso. ¿Qué está planeando?, preguntó Thomas. Richard miró a su alrededor asegurándose de que nadie los escuchaba. Julian Atherton convocó a una junta extraordinaria de accionistas para la semana que viene. Va a proponer la eliminación de la cláusula de protección laboral que Arthur implementó. Puede hacer eso. Lackland sintió pánico. Puede proponer lo que quiera, pero necesita el voto de la mayoría de accionistas. Tú tienes el 40%, él tiene el 35%. El resto está dividido entre accionistas menores. Entonces, si los accionistas menores votan con él, exacto, la cláusula desaparece, y con ella la protección de 2.000 trabajadores. Patricia tomó la mano de Lackland. ¿Qué podemos hacer? Richard sacó una carpeta de su maletín. Pelear, pero no con dinero, con algo más poderoso. La Verdad abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotografías, artículos de periódico. Durante años he documentado todo lo que Julian Atherton ha hecho. Empresas que destruyó, trabajadores que despidió injustamente, tratos sucios, nada ilegal. Es demasiado listo para eso, pero todo moralmente cuestionable. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Thomas. Porque sabía que algún día alguien tendría el valor de enfrentarlo. Y cuando Arthur murió, y supe que había dejado todo para su nieto, esperé a ver qué tipo de persona eras, Lackland, y ahora sé que eres digno del legado de tu pop y estoy listo para ayudarte. En la junta los accionistas votarán, explicó Richard. Si presentamos evidencia de que Julian Atherton solo busca beneficio personal a costa de los trabajadores, algunos accionistas menores podrían cambiar su voto. ¿Algunos?, preguntó Lackland. No todos. Algunos accionistas solo ven números, no les importa nada más. Pero otros tienen conciencia, especialmente si entienden que Arthur creó esa cláusula por una razón. Necesitamos que los trabajadores cuenten sus historias, dijo Thomas pensativo. Testimonios de cómo esa cláusula cambió sus vidas. Exacto. Richard sonrió. Yo puedo ayudar a organizarlo, pero hay un problema. ¿Cuál? Julian Atherton no jugará limpio. Si descubre que estamos organizando testimonios, intentará silenciarlos. Intimidación, ofertas de dinero, amenazas veladas de despido. Entonces, tenemos que ser rápidos, dijo Lackland, con determinación y discretos. Richard extendió su mano. ¿Estás seguro de esto, muchacho? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Julian Atherton te verá como una amenaza real. Lackland miró la mano extendida, luego miró a Sunan, sus ojos nublados pero llenos de orgullo. Miró a Thomas, su protector, su conexión con el pop que nunca conoció, pero que lo amaba, y estrechó la mano de Richard. Estoy seguro. Esa noche, Julian Atherton recibió una llamada de su informante en el hospital St. Raphael's. El doctor reporta que la familia rechazó la oferta. Ni siquiera respondieron. Julian Atherton tamborileó sus dedos sobre el escritorio. Interesante. El joven es más astuto de lo que pensé. ¿Qué hacemos ahora? Aumentamos la presión. Mañana quiero que contactes a la escuela del joven. Haz una donación generosa y sugiere que sería apropiado que ciertos estudiantes problemáticos fueran evaluados por ausentismo. Pero el joven no ha faltado a clases todavía no. Pero cuando tenga que prepararse para la junta de accionistas, empezará a faltar, y entonces tendremos una razón para involucrarlo con servicios sociales. La voz del otro lado vaciló. Señor, ¿eso es qué? Cruel. Esto es negocios. Y en los negocios, o dominas o te dominan. Colgó y miró por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba abajo como un tablero de ajedrez hecho de luces. Juega tu jugada, pequeño Arthur, murmuró. Déjame ver qué más has aprendido de tu pop. Mientras tanto, en la pequeña casa, Lackland no podía dormir. Releía la carta de su pop una y otra vez. Había algo en las palabras que lo inquietaba. No era lo que decía, era lo que no decía. El verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en cuántas vidas mejora con su existencia. ¿Cuántas vidas había mejorado Arthur? Richard era una, seguramente había más. Se levantó y fue a la cocina. Thomas se había quedado a dormir en el sofá protegiéndolos. Lo encontró despierto mirando viejas fotografías. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó el anciano. Estaba pensando en el pop. ¿En cuántas personas ayudó? Thomas sonrió tristemente.
más de las que jamás sabremos. Era su forma de ser. Ayudaba en silencio. Richard dijo que hay más testimonios, más personas que el Pop ayudó, muchas más. Lachlan se sentó junto a él. Señor Thomas, ¿por qué el Pop nunca me conoció realmente? Si tenía tanto dinero, ¿por qué no vino a ayudarnos cuando papá murió? La pregunta colgó en el aire como humo. Thomas suspiró profundamente. Porque Arthur murió 6 meses antes que tu padre, Lachlan. En un accidente, en una construcción, estaba supervisando un edificio cuando una viga se soltó. El mundo se detuvo. ¿Qué? Murió salvando a otro trabajador. Lo empujó fuera del camino y la viga lo aplastó a él. Las lágrimas brotaron sin control. Murió. Murió siendo héroe. Murió siendo Arthur. No podía ver a alguien en peligro sin ayudar. Lachlan lloró. Lloró por el Pop que nunca conoció, por el padre que perdió demasiado joven, por todas las pérdidas que marcaron su vida. Pero en medio del dolor, algo se encendió. Su Pop había muerto protegiendo a alguien, y ahora él tenía la oportunidad de proteger a 2,000 familias. Era su forma de honrarlo. Era su forma de decir gracias a un hombre que lo amó sin conocerlo. «Vamos a ganar esto, señor Thomas», dijo limpiándose las lágrimas. «Por el Pop, por todos los que ayudó, por todos los que todavía necesitan ayuda». Thomas lo abrazó. «Ya ganamos, muchacho, porque tu Pop te creó exactamente como él esperaba, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Afuera, la noche cubría la ciudad, pero en esa pequeña casa, algo más poderoso que el dinero y más fuerte que el miedo, comenzaba a crecer. Era esperanza, y nadie, ni siquiera Julian Atherton, podía comprarla ni destruirla. La guerra apenas comenzaba, pero Lachlan ya no estaba solo. La directora Eleanor Vance nunca había recibido una donación tan generosa. $50 para la escuela primaria Brighton, nuevos equipos, libros, computadoras, todo lo que habían necesitado durante años y que el gobierno nunca proporcionó. Y todo cortesía de la Atherton Foundation. Miró el cheque sobre su escritorio como si fuera una serpiente dormida. Hermoso, tentador, peligroso, porque junto al cheque había llegado una sugerencia amistosa del asistente de Julian Atherton. Sería prudente revisar los registros de asistencia de todos los estudiantes, especialmente aquellos que podrían estar enfrentando situaciones familiares complicadas. El nombre de Lachlan Campbell había sido mencionado específicamente. Eleanor había sido directora durante 20 años. Sabía reconocer un soborno cuando lo veía, pero también sabía que su escuela estaba cayéndose a pedazos, que sus estudiantes merecían mejores oportunidades. ¿Qué hacer cuando el bien de muchos requiere sacrificar a uno? Esa pregunta la atormentaba mientras esperaba que Lachlan llegara a su oficina. Lachlan sintió el peso de todas las miradas cuando fue llamado por el altavoz durante la clase de matemáticas. Lachlan Campbell, favor de presentarse en la dirección. Sus compañeros murmuraron. Ser llamado a dirección nunca era buena señal. Él nunca había tenido problemas disciplinarios. Su expediente era impecable. Pero mientras caminaba por los pasillos vacíos, con el eco de sus pasos resonando contra las paredes descascaradas, supo que esto no era sobre calificaciones. La directora Vance lo esperaba con expresión indescifrable. «Siéntate, Lachlan». Él obedeció, sus manos sudorosas apretando la correa de su mochila. «Hice algo malo, directora». «No exactamente». Ella suspiró. «Pero ha llegado a mi atención que has faltado a clases recientemente». «¿Qué?» Lachlan parpadeó confundido. «No he faltado ni un día este semestre. Según estos reportes, ella señaló papeles sobre su escritorio. Has faltado 3 veces en las últimas 2 semanas». «Eso es mentira». Su voz subió sin quererlo. «¿Puede revisar?» «Preguntarle a mis maestros». «Yo vengo todos los días». Eleanor lo miró largamente. Había algo en sus ojos. «Disculpa». «Culpa, Lachlan. También he recibido reportes de que tu situación familiar podría estar afectándote, que vives solo con tu nan, que ella está enferma, que posiblemente no estés recibiendo la supervisión adecuada». El corazón de Lachlan comenzó a latir violentamente. «Mi nan me cuida perfectamente. Yo la cuido a ella. Estamos bien. Lo están». La directora se inclinó hacia adelante. «Porque la Atherton Foundation ha ofrecido ayudar. Pueden conseguir tratamiento médico para tu nan, asistencia social para ti, todo sin costo». Ahí estaba la trampa perfectamente tendida. No necesitamos caridad de nadie. Lachlan se puso de pie bruscamente, especialmente no de Julian Atherton.
Eleanor parpadeó sorprendida. ¿Conoces a Julian Atherton? Sé quién es, y sé lo que está haciendo. Lachlan, siéntate. Su voz se endureció. No sé qué está pasando, pero esas son acusaciones serias contra un benefactor respetado. Benefactor. Lachlan rió sin humor. Le dijo cuánto dinero donó. Le dijo que espera a cambio. El silencio de Eleanor fue respuesta suficiente. Me está usando a mí para presionar a mi familia, continuó Lachlan, las palabras saliendo en torrente. Quiere que parezcamos inestables, problemáticos, para que Family Services intervenga, para que yo no pueda. Se detuvo. Ya había dicho demasiado. No puedas. ¿Qué? Preguntó Eleanor. Lachlan negó con la cabeza. Nada. ¿Puedo irme? No. Eleanor se puso de pie. Voy a llamar a tu nan y vamos a aclarar esto ahora. 30 minutos después, Patricia entraba a la oficina apoyándose en el brazo del señor Thompson. Sus ojos nublados buscaban a su nieto. Lachlan, ¿estás bien? Estoy bien, Nan. Eleanor observaba a la anciana con expresión calculadora. Señora Campbell, necesito hacerle algunas preguntas sobre la situación de Lachlan. Hágalas, dijo Patricia con dignidad. No tengo nada que ocultar. ¿Es cierto que usted tiene problemas de salud que dificultan su capacidad de cuidar a su nieto? Tengo cataratas. Mi visión no es perfecta, pero puedo cuidar a mi nieto perfectamente. ¿Y económicamente? ¿Cómo subsisten? Fue Thomas quien respondió. Eso ya no es un problema. Eleanor lo miró con curiosidad. Perdón. Lachlan heredó de su pop, explicó Thomas cuidadosamente. No solo dinero, un legado completo, acciones en empresas importantes. La expresión de Eleanor cambió completamente. ¿Acciones en qué empresas? En varias, incluyendo algunas donde Julian Atherton tiene intereses. El color abandonó el rostro de la directora. «Oh, Dios mío», susurró. Esto es una manipulación», completó Thomas. Julian Atherton está usando a la escuela como instrumento de presión porque Lachlan tiene poder de voto sobre decisiones que afectan los negocios de Atherton. Eleanor se dejó caer en su silla. No lo sabía. El asistente solo dijo que era una familia necesitada, que deberíamos vigilar al joven por su propio bien. Y usted le creyó porque venía con un cheque de $50, dijo Patricia sin dureza, solo con tristeza. Nuestra escuela está desesperada, se defendió Eleanor débilmente. Los niños necesitan. Lo que los niños necesitan es honestidad, interrumpió Lachlan. No benefactores que compran voluntades. El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Eleanor. Miró la pantalla y palideció aún más. Es el asistente de Julian Atherton. Pregunta si ya hablé con ustedes. ¿Qué va a decirle?, preguntó Thomas. Eleanor miró a Lachlan. Realmente lo miró. Vio a un joven que vendía galletas para ayudar a su nan, que nunca faltaba a clases, que estudiaba más que muchos otros, que cargaba responsabilidades que ningún joven debería cargar. Y tomó una decisión. Voy a decirle que todo está en orden, que Lachlan es un estudiante ejemplar, que no hay ninguna razón para preocuparse. Lachlan sintió que podía respirar de nuevo. ¿Y el dinero?, preguntó Patricia. Lo devolveré. No puedo aceptar sobornos, ni siquiera sobornos disfrazados de caridad. Eleanor se puso de pie. Lo siento, Lachlan. Dejé que la necesidad nublara mi juicio. Entiendo, dijo él. Pero hay otra forma. Todos lo miraron. Mi pop dejó dinero para ayudar a otros, para mejorar vidas. ¿Qué tal si hago una donación a la escuela? Sin condiciones, solo porque es lo correcto. Eleanor abrió la boca, la cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso sería maravilloso, pero tiene que ser anónima, agregó Thomas rápidamente. Si Julian Atherton descubre que Lachlan está usando su dinero para bien público, intensificará sus ataques. Por supuesto, asintió Eleanor. Seré discreta. Esa tarde en la casa, Richard Campbell llegó con noticias urgentes. Julian Atherton movió la fecha de la junta de accionistas. Anunció, ya no es la próxima semana, es pasado mañana. ¿Qué? Lachlan sintió pánico. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Y lo hizo porque descubrió que estábamos organizando testimonios de trabajadores. Quiere votar antes de que podamos presentarlos. Entonces perdimos. Patricia se dejó caer en una silla. No necesariamente. Richard sonrió porque acabo de recibir una llamada de alguien que quiere ayudar. ¿Quién? Sarah, la gerente del banco. Lachlan recordó a la mujer que había sido testigo de su humillación y su triunfo.
¿Por qué ella querría ayudar? Porque Julian Atherton también la presionó, explicó Richard. Le pidió información confidencial sobre tus cuentas. Ella se negó. Él amenazó con cerrar todas sus cuentas corporativas del banco si no cooperaba. ¿Y qué hizo ella? Lo reportó a Mr. Harrison y ahora están investigando a Julian Atherton por intentar acceder ilegalmente a información financiera privada. Thomas silbó bajo. Eso es grave, muy grave, pero no es suficiente para detener la junta. Necesitamos algo más. Richard sacó su teléfono. Por eso contacté a un viejo amigo, periodista de investigación. Le he estado filtrando información sobre las prácticas de Julian Atherton durante años. Nunca tuvo suficiente para publicar, hasta ahora. ¿Qué cambió?, preguntó Lackland. Tú cambiaste tu historia. Un joven humilde heredando la fortuna de un pop trabajador, enfrentándose a un empresario poderoso para proteger a trabajadores vulnerables. Esa es la historia perfecta. No quiero ser famoso, dijo Lackland inmediatamente. No quiero atención, no necesitas serlo. La historia puede contarse sin revelar tu identidad completamente, pero la amenaza de publicación podría hacer que Julian Atherton se retire, o podría enfurecerlo más, señaló Patricia. Todos guardaron silencio. Es un riesgo, admitió Richard, pero quedarnos quietos también lo es. Esa noche Sarah llegó a la casa con una caja de archivos. No debería estar haciendo esto, dijo mientras entraba. Jin Junas. Podría perder mi empleo, mi licencia bancaria, todo. Entonces, ¿por qué lo hace?, preguntó Lackland. Sarah lo miró con ojos cansados. Porque hace 15 años yo era cajera en una sucursal pequeña. Comí un error honesto, pero el dinero faltante salió de mi cuenta. $4 que no tenía. Lackland comenzaba a ver el patrón. Tu pop estaba en la fila ese día. Escuchó todo. Cuando me despidieron, él me esperó afuera. Me dio el dinero. Dijo que era un préstamo. Que lo pagara cuando pudiera. Que usara la experiencia para crecer. Otra vida tocada por Arthur Campbell. Nunca pude devolverle el dinero. Murió antes de que pudiera. Sarah se limpió una lágrima, pero me dio algo más valioso. Me dio una segunda oportunidad. Estudié. Me convertí en gerente, y ahora puedo ayudar a su nieto. Abrió la caja. Estos son todos los movimientos financieros de Julian Atherton en nuestro banco durante los últimos 10 años. Todo legal, todo registrado. Pero cuenta una historia. Richard tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Sus ojos se agrandaron. Esto es increíble. Transferencias a cuentas offshore. Pagos a empresas fantasma. No es ilegal, pero es éticamente cuestionable. Y hay más. Sarah sacó otro folder. Hace 6 meses, Julian Atherton intentó comprar acciones de Vanguard Industries a través de un intermediario para ocultar que estaba consolidando poder. Eso viola las reglas de transparencia de accionistas, dijo Thomas. Exacto. Si esto sale a la luz en la junta, los otros accionistas verán que no es confiable. Lackland sentía que la cabeza le daba vueltas. Toda esta gente, todas estas personas ayudando, porque su pop las había ayudado primero. ¿Cuántas personas ayudó el pop?, preguntó en voz alta. Todos se miraron. No lo sabemos, admitió Thomas. Nunca llevaba cuenta, simplemente ayudaba. Pero ahora todas están regresando, dijo Richard con una sonrisa, como un ejército silencioso. El teléfono de Thomas sonó. Número desconocido. Hola. La voz del otro lado era distorsionada, claramente usando un modificador. Tengo información sobre Julian Atherton que necesitan escuchar. Todos se tensaron. ¿Quién es usted?, preguntó Thomas. Alguien que trabajó para él. Alguien que vio demasiado. Alguien que ya no puede guardar silencio. ¿Por qué llamar ahora? Porque supe de un joven que está peleando contra él. Y si ese joven tiene el valor de enfrentar a Julian Atherton, entonces yo también debo tenerlo. ¿Qué información tiene? No, por teléfono. Reúnanse conmigo mañana sola a las 9 de la noche en el antiguo almacén del puerto. Vengan solo Thomas y el joven. Eso suena a trampa, dijo Richard. Podría serlo, pero también podría ser la pieza final que necesitan para ganar. La voz hizo una pausa. Arthur Campbell me ayudó una vez. Ahora yo ayudo a su nieto. Vengan o no vengan. Es su decisión. Y colgó. El silencio era absoluto. Es obviamente una trampa, dijo Patricia. Probablemente, asintió Thomas. Pero, ¿y si no lo es? Es demasiado arriesgado, insistió Sarah. Lackland miraba el teléfono. Pensaba en su pop,
en todas las personas que había ayudado, en cómo todas estaban regresando para ayudarlo a él, y si había una persona más. Una persona con información crucial. Voy a ir, dijo finalmente Lachlan. No, Patricia intentó detenerlo. Tengo que hacerlo, Nan. El Pop nunca tuvo miedo de ayudar a otros. No puedo tener miedo ahora. Entonces yo voy contigo, dijo Richard. Yo, agregó Sarah. No, Thomas los detuvo. La voz dijo solo nosotros dos. Si vamos más, podrían aparecer o peor, podrían asustarse y perdemos la oportunidad. Entonces iré armado, dijo Richard. No. Lachlan lo miró. Sin armas, sin violencia. No somos como Julian Atherton. Hacemos las cosas bien. Todos lo miraron con una mezcla de orgullo y terror, porque en ese momento Lachlan sonaba exactamente como Arthur, y eso era lo que más miedo les daba, porque Arthur había muerto siendo héroe, y nadie quería que la historia se repitiera. El reloj marcaba las 8:40 de la noche cuando Lachlan y Thomas subieron al viejo auto del anciano. Patricia los despidió en la puerta con un abrazo que duró demasiado tiempo. «Ten cuidado, mi niño», susurró, sus manos temblando mientras tocaba el rostro de su nieto. «No sabes cuánto agradezco que Thomas me hizo firmar todos esos papeles hace semanas. Si no, no podrías hacer nada de esto legalmente». Ahí estaba, la respuesta tan simple que había estado esperando ser dicha. «Fue precaución, Patricia», dijo Thomas suavemente. «Arthur me enseñó a siempre estar preparado. Volveré, Nan, te lo prometo». Pero mientras el auto se alejaba de la pequeña casa, Lachlan no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. El camino al Puerto Viejo era largo. Las calles se volvían más oscuras, más vacías, más amenazantes con cada kilómetro. Las farolas parpadeaban como velas a punto de extinguirse. «¿Tienes miedo?», preguntó Thomas, rompiendo el silencio. Lachlan quiso mentir. Quiso decir que no, que estaba bien, que era fuerte como su Pop, pero no pudo. «Estoy aterrado», admitió su voz quebrándose. «Señor Thomas, ¿y si es una trampa? ¿Y si Julian Atherton nos está esperando? ¿Y si...?» Las palabras se atascaron en su garganta, porque detrás de todos esos, «y si», había un miedo más profundo, más oscuro. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si a pesar de todo, no podía proteger a esas 2000 familias? ¿Y si decepcionaba a su Pop, Lachlan? «Mírame». Thomas detuvo el auto a un lado del camino. El joven giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Arthur también tuvo miedo. Muchas veces el día que ofreció su primer dinero a esos inversionistas que se rieron de él, estaba temblando. El día que salvó a ese trabajador y murió haciéndolo, también tuvo miedo. Pero, ¿sabes qué hizo con ese miedo? ¿Qué? Lo usó como combustible. El miedo le recordaba que lo que estaba haciendo importaba, que las cosas que valen la pena siempre dan miedo. Lachlan se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y si fallo, entonces fallarás habiendo intentado, que es 1000 veces más honorable que nunca haber tratado». El auto volvió a arrancar, pero algo había cambiado en el pecho de Lachlan. No es que el miedo desapareciera, simplemente ya no lo controlaba. El Puerto Viejo era un cementerio de sueños industriales. Almacenes oxidados se alzaban como gigantes caídos. El olor a sal y abandono llenaba el aire. El almacén número 7 estaba al final del muelle. Su puerta metálica colgaba de bisagras rotas, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Llegamos temprano. Thomas miró su reloj. 10 minutos. Se estacionaron a cierta distancia. Desde ahí podían ver la entrada del almacén sin ser vistos fácilmente. Los minutos se arrastraron como caracoles. Padian Wushifen. Padian Wushiwufen. A las 9 en punto exactas, una figura emergió de las sombras del almacén, no de afuera. Ya estaba adentro esperando. «Es momento», dijo Thomas. Bajaron del auto. Cada paso hacia el almacén resonaba contra el concreto húmedo. Lachlan podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que pensó que delataría su presencia a kilómetros. La figura dentro del almacén se volvió visible cuando se acercaron. Era un hombre de mediana edad. Su rostro estaba oculto parcialmente por una gorra y el cuello levantado de su chaqueta. «Vinieron», dijo. Su voz ahora sin distorsión. Sonaba cansada. «Rota». «Aquí estamos», respondió Thomas. «Ahora muéstrate». El hombre vaciló. Luego lentamente se quitó la gorra. Thomas inhaló bruscamente. Lewis Wright. Lewis Wright había sido el contador principal de Julian Atherton durante casi una década.
Lachlan lo reconoció de fotografías en revistas de negocios, siempre al lado de Julian Atherton, en eventos corporativos, sonriente, eficiente, leal, pero el hombre frente a ellos no se parecía a esas fotografías. Tenía ojeras profundas, sus manos temblaban, había perdido peso. «No me merezco que vengan», dijo Lewis, su voz quebrándose. «No me merezco nada, excepto castigo». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lachlan. «¿Por qué ahora?». Lewis se dejó caer contra una caja de madera podrida. «Porque ya no puedo vivir con esto. Porque durante años ayudé a Julian Atherton a destruir vidas, a robar, a engañar, todo legal, todo dentro de los límites de la ley. Pero moralmente, era monstruoso». «¿Qué hiciste exactamente?». Thomas se acercó cauteloso. «Todo». Luis rió sin humor. Movía dinero a cuentas offshore para evitar impuestos. Creaba empresas fantasma para ocultar la verdadera propiedad de acciones. Manipulaba registros contables para justificar despidos masivos. Sacó un USB de su bolsillo. «Aquí está todo. 10 años de fraude fiscal, evasión, manipulación. Nada de esto lo llevará a la cárcel. Es demasiado inteligente para eso. Pero destruirá su reputación, y sin reputación, los otros accionistas nunca votarán con él». Lachlan miraba el pequeño dispositivo como si fuera una bomba. «¿Por qué nos das esto? ¿Qué ganas tú?». «Nada». Lewis lo miró con ojos húmedos. «Ya renuncié. Julian Atherton me amenazó. Dijo que si hablaba destruiría a mi familia y probablemente lo hará. Pero al menos podré mirarme al espejo de nuevo». «¿Conociste a mi Pop?», preguntó Lachlan de repente. Lewis negó con la cabeza. «Nunca personalmente, pero Julian Atherton hablaba de él. Con odio, con envidia. Decía que Arthur Campbell era un hipócrita que se hacía el santo mientras jugaba el mismo juego que todos. Pero yo investigué. Leí cada transacción que Arthur hizo, y sabes que descubrí que cada dólar que ganó, lo ganó limpio. Cada inversión era transparente. Cada trato era honesto. Era lo opuesto a Julian Atherton en todo sentido». Lewis se limpió las lágrimas y cuando supe que su nieto estaba peleando contra Julian Atherton, supe que tenía que hacer algo bueno por primera vez en años. «¿Hay algo más que necesitas saber?». Lewis se puso de pie, su expresión ahora urgente. «Julian Atherton tiene un plan para mañana para la Junta». «Lo sabemos», dijo Thomas. «Va a proponer eliminar la cláusula de protección laboral». «No solo eso», Lewis negó con la cabeza. «Va a presentar una evaluación financiera falsa. Dirá que las empresas están en crisis por culpa de la cláusula, que si no se elimina, habrá despidos masivos de todas formas. Hará que parezca que eliminarla es el mal menor». Lachlan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Y los accionistas le creerán. Los números serán convincentes. Yo los preparé antes de renunciar». Lewis bajó la mirada con vergüenza. «Manipulé proyecciones, exageré pérdidas, minimicé ganancias, todo para justificar la eliminación de la cláusula. Pero eso es fraude contable. Sí, pero es mi palabra contra la de un imperio de abogados». Lewis extendió el USB. «Por eso necesitas esto. Los archivos originales están aquí. Los números reales demuestran que las empresas son rentables, que la cláusula no está causando ninguna crisis». Thomas tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Estás seguro de esto, Lewis? Una vez que usemos esto, no hay vuelta atrás para ti. Ya no hay vuelta atrás de todas formas». Sonrió tristemente. «Mi familia ya se fue. Mi esposa me dejó cuando renuncié. Dijo que era un cobarde. Y tiene razón. Fui cobarde durante 10 años. Al menos ahora puedo ser valiente una vez». Fue entonces cuando pasó. Lachlan había estado conteniéndolo toda la noche, toda la semana, desde el momento en que entró a ese banco, y su vida cambió para siempre. Se quebró. No con sollozos silenciosos, no con lágrimas dignas. Se quebró completamente. Cayó de rodillas en el piso sucio del almacén y lloró como el niño que era. El niño que vendía galletas en las calles. El niño que contaba monedas para comprar pan. El niño que nunca pidió esto. «No puedo», sollozó. «Puedo hacer esto. Soy solo un niño. ¿Por qué el Pop me dejó esto? ¿Por qué yo?». Thomas se arrodilló junto a él, abrazándolo mientras lloraba. «Porque eras el único que podía hacerlo, muchacho. El único con el corazón suficiente». «Tengo 11 años», gritó Lachlan entre lágrimas. «Se supone que debería estar jugando, estudiando, siendo un niño, no peleando contra millonarios,
no cargando el futuro de 2000 familias. Toda la presión, todo el miedo, toda la responsabilidad que había estado cargando, estalló como una represa rota. Lewis observaba en silencio sus propias lágrimas rodando. «Lo siento», dijo finalmente. «Siento que un niño tenga que limpiar el desastre que adultos como yo creamos». Lachlan lloró hasta que no quedaron lágrimas, hasta que solo quedó el vacío tembloroso de haber expulsado todo el dolor contenido. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. «¿De verdad crees que puedo ganar?» Thomas lo miró a los ojos. «Creo que tu pop te eligió porque vio algo en ti que ni siquiera tú ves todavía. Vio el tipo de hombre que serás, y ese hombre no se rinde. Pero ahora soy solo un niño asustado». «Los héroes más grandes siempre empezaron siendo niños asustados», dijo Lewis. «La diferencia es que siguieron adelante a pesar del miedo». Lachlan se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban. Su rostro estaba manchado con lágrimas y suciedad. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era el niño que entró al banco buscando un saldo. Era el nieto de Arthur Campbell, y eso significaba algo. De vuelta en el auto, Thomas conectó el USB en su laptop. Los archivos se abrieron uno tras otro. Años de evidencia, documentos, correos, transacciones. Era una bomba nuclear. «Con esto no solo salvamos la cláusula», dijo Thomas. «Destruimos cualquier credibilidad que Julian Atherton tenga». «¿Será suficiente?», preguntó Lachlan. Su voz aún ronca del llanto. «Será más que suficiente». El teléfono de Thomas sonó. Era Richard. «¿Tienen noticias?», preguntó ansioso. «¿Noticias? No, tenemos un arsenal». Thomas sonrió. «Reúne a todos mañana. Sarah, Mr. Harrison, los trabajadores que pudiste contactar y prepara a los medios. Esto va a ser histórico». Cuando colgó, miró a Lachlan. «Esto para tu pop estaría orgulloso». Lachlan pensó en Arthur, en el hombre que nunca conoció, pero que lo amó incondicionalmente. El hombre que murió salvando a otro, el hombre que construyó un imperio en silencio solo para proteger a los débiles. «Espero estarlo», dijo finalmente. «Pero incluso si no lo estoy, voy a intentarlo con todo lo que tengo». Esa noche ninguno de los dos durmió. Revisaron cada documento, prepararon cada argumento, organizaron cada evidencia. En la madrugada, Patricia preparó café y tostadas. Sus manos temblaban al servir. «Mi niño se convirtió en hombre en una semana», dijo con lágrimas en sus ojos nublados. «Tu pop estaría...». No pudo terminar. Simplemente abrazó a Lachlan y lloró. Richard llegó antes del amanecer con Sarah y Mr. Harrison. «Los medios estarán ahí», informó Richard. 3 canales de noticias, 2 periódicos importantes. Esto será público». «Bien», dijo Lachlan. «Que todo el mundo vea quién es realmente Julian Atherton». Sarah puso documentos del banco sobre la mesa. «También tengo esto. Transferencias que hizo esta semana. Intentó mover fondos para parecer más solvente antes de la junta. Es manipulación del mercado. Se está desesperando», observó Mr. Harrison. «Un hombre desesperado es peligroso». «Lo sé». Lachlan miró por la ventana. El sol comenzaba a salir, pero un joven con nada que perder es más peligroso todavía. Thomas sonrió. Ahí estaba, el fuego de Arthur ardiendo en su nieto. A las 7 de la mañana, el teléfono de Lachlan sonó. «Número desconocido», contestó en alta voz. «Sí». La voz de Julian Atherton era fría como hielo. «Última oportunidad, muchacho. Retírate de la junta. Vende las acciones. Te duplico la oferta. 30 millones. Hoy. Ahora». Todos en la habitación miraban a Lachlan. El joven que días atrás solo quería ver su saldo para ayudar a su nan. El joven que había llorado de terror en un almacén abandonado. El joven que cargaba el peso de 2000 familias sobre sus hombros. Respiró profundo. «Señor Atherton, hay algo que necesita entender sobre mi pop». Él no se rindió cuando se rieron de él. No huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Y yo soy su nieto. Eso es un no. Eso es un no. Hoy, mañana y siempre. Lachlan apretó el puño. «Nos vemos en la junta y que gane el mejor». «Oh, muchacho». Julian Atherton rió. «Ya gané, solo que todavía no lo sabes». Y colgó. El silencio en la habitación era tenso. «¿Qué crees que quiso decir con eso?», preguntó Sarah. «No importa», dijo Lachlan, aunque su corazón latía con miedo renovado. «Porque nosotros también tenemos sorpresas». Thomas puso una mano en su hombro. «Es hora». Lachlan se puso de pie, se alisó la ropa, miró a cada persona en esa habitación,
personas que Arthur había tocado, personas que ahora lo protegían a él. «Vamos a ganar esto», dijo por el pop. «Por todas las personas que ayudó, por todas las que todavía necesitan ayuda». Y mientras salían de la pequeña casa hacia la junta que decidiría todo, no era ausencia de miedo, era algo más poderoso, era propósito. Y con eso podía mover montañas, o al menos derrotar a un millonario arrogante. La guerra final estaba por comenzar, y Lachlan estaba listo. La sala de juntas de Vanguard Industries parecía un coliseo romano. Filas de sillas enfrentaban una mesa larga donde se sentarían los principales accionistas. Cámaras de noticias ya estaban posicionadas. Periodistas susurraban, el aire vibraba con anticipación. Julian Atherton ya estaba sentado en su lugar, rodeado de 5 abogados. Su traje era impecable, su sonrisa confiada. Cuando Lachlan entró con Thomas, Richard y Sarah, esa sonrisa se amplió. «Ah, llegó nuestro pequeño accionista», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Pensé que reconsiderarías». Lachlan caminó directo hacia su asiento asignado. No respondió. Su silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Los accionistas menores fueron llegando, 18 personas que representaban el 25% restante. Rostros nerviosos, ojos calculadores. Sabían que hoy su voto decidiría el destino de miles. Mr. Harrison, como representante neutral del banco, actuaría como moderador. «Damos inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas», anunció el tema a votar. Eliminación de la cláusula de protección laboral implementada por Arthur Campbell. Un murmullo recorrió la sala. Julian Atherton se puso de pie con elegancia estudiada. «Damas y caballeros, todos conocemos la crisis económica actual. Las empresas deben adaptarse o morir», comenzó. Su voz suave pero firme. «La cláusula que Arthur Campbell implementó fue noble en su momento, pero hoy es insostenible». Hizo una señal. Uno de sus asistentes proyectó gráficas en la pantalla. «Como pueden ver, nuestras ganancias han caído un 18% en el último trimestre. Los costos laborales representan el 70% de nuestros gastos. Si no actuamos ahora, tendremos que cerrar 2 plantas, despedir a 500 personas». Los accionistas menores murmuraron preocupados. «Por eso propongo eliminar la cláusula, no por codicia, por supervivencia. Es salvar 800 empleos a costa de reducir beneficios de 100. Matemática cruel, pero necesaria». Se sentó. Algunos accionistas asentían. Los números parecían irrefutables. Mr. Harrison miró a Lachlan. «¿Desea responder?» Lachlan se puso de pie. Sus piernas temblaban. Todas las miradas sobre él, las cámaras grabando. El peso del mundo sobre hombros de niño. «Esos números son mentira», dijo simplemente. Julian Atherton rió. «Perdón». «Mentira», repitió Lachlan más fuerte. «Manipulados, fabricados, fraude contable. Eso es una acusación grave». Uno de los abogados se puso de pie. «Lo es». Lachlan sacó el USB que Luis les había dado. «Por eso tengo pruebas». Richard conectó el dispositivo al proyector. Los archivos comenzaron a aparecer. «Estos son los números reales de Vanguard Industries», explicó. «No caída del 18%, crecimiento del 12%, no crisis, ganancia récord». Julian Atherton palideció. «¿De dónde sacaste eso?» «De su contador». Lachlan lo miró directo a los ojos. «Lewis Wright, el hombre que manipuló números por usted durante 10 años. El hombre que ya no podía vivir con la mentira». «Lewis fue despedido por incompetencia», intervino Julian Atherton rápidamente. «Está resentido, vengativo». «Entonces, ¿estos correos también son falsos?» Sarah se puso de pie mostrando comunicaciones. «Esto es donde usted le ordena específicamente exagerar pérdidas, minimizar ganancias, todo con fecha y firma digital». El silencio era absoluto. «Y estos movimientos a cuentas offshore», continuó Mr. Harrison, quien había estado revisando los archivos. «Evasión fiscal, ocultamiento de activos, manipulación del mercado». Julian Atherton se puso de pie bruscamente. «Esto es una conspiración. Un joven celoso y sus títeres intentando títeres». La voz cortó el aire como cuchillo. Todos voltearon. Patricia Campbell entraba a la sala apoyada en el brazo de Steve, el guardia de seguridad del banco. «Soy Patricia Campbell», dijo con voz temblorosa pero firme. «Viuda del hijo de Arthur Campbell, Nan de Lachlan». Julian Atherton la miró con desdén. «Señora, esto es una junta corporativa, no un drama familiar». «Tiene razón». Patricia dio un paso adelante.
No es drama familiar, es justicia. Sacó papeles de su bolso. Hace semanas me ofrecieron cirugía gratuita para mis ojos, cortesía de la Atherton Foundation. Rechacé la oferta porque sabía que era un soborno. Era caridad genuina, protestó Julian Atherton. Como su donación a la escuela de mi nieto, Patricia sonrió tristemente. La que venía con la condición de reportarlo a Family Services. Tengo las grabaciones. La directora las proporcionó voluntariamente. Lachlan miraba a Sunan con asombro. No sabía que había conseguido eso. Usted no pelea con números, Julian Atherton, continuó Patricia. Pelea con miedo, con chantaje, con manipulación. Mi suegro, Arthur Campbell, peleó con honestidad, con trabajo, con amor. Y al final, el amor siempre gana. Se volvió hacia los accionistas menores. Cada uno de ustedes está aquí porque Arthur los ayudó. En algún momento, invirtió cuando nadie más lo haría. Creyó en proyectos que otros rechazaron, les dio oportunidades. Varios accionistas bajaron la mirada. Era verdad. Y ahora su nieto les pide que honren esa memoria, que protejan a los trabajadores como Arthur hubiera querido. No por sentimentalismo, por principios. Patricia regresó a su asiento, pero no antes de besar la frente de Lachlan. El joven tenía lágrimas en los ojos. Su nan, su frágil nan, había sido un león. Julian Atherton respiraba agitadamente. Todo se desmoronaba, pero tenía una última carta. Muy emotivo, dijo con voz venenosa. Pero hay algo que ninguno de ustedes sabe. Hizo una señal. Otro de sus abogados proyectó documentos. Arthur Campbell tiene deudas pendientes, préstamos personales que hizo a trabajadores y que nunca fueron pagados. Suman $4 millones. Como heredero, Lachlan debe pagarlos. Thomas se tensó, y casualmente continuó Julian Atherton con sonrisa triunfante. Yo compré todas esas deudas, las consolidé y ahora las estoy haciendo efectivas. Lachlan me debe $4 millones hoy, o tendré que embargar sus acciones para cubrir la deuda. El aire abandonó la habitación. Eso es legal, murmuró uno de los accionistas. Completamente. Julian Atherton cruzó los brazos. Así que, pequeño Lachlan, tú decides. ¿Me vendes las acciones voluntariamente por 30 millones? ¿O te las quito por embargo, para cubrir 4 millones de deuda? Tú eliges. El silencio era sepulcral. Lachlan miraba los documentos. Eran reales. Su pop había prestado dinero a personas necesitadas. Nunca esperó que le pagaran, y ahora eso se convertía en arma contra su nieto. Tienes 5 minutos para decidir, dijo Julian Atherton mirando su reloj con satisfacción. Lachlan cerró los ojos. Pensó en su pop, en todas las personas que había ayudado, en cómo ese amor regresaba ahora como ejército. Y entonces comprendió, abrió los ojos y sonrió. No tiene que embargar nada, Julian Atherton. Perdón. Esas deudas ya están pagadas. Julian Atherton parpadeó confuso. Richard se puso de pie. Hace 3 días, cuando supimos de este plan, contactamos a cada persona que debía dinero a Arthur. Les ofrecimos una opción. Si podían pagar aunque fuera una parte, lo hicieran. Si no podían, nosotros cubriríamos la deuda en su nombre. ¿Saben qué pasó? Sarah continuó. Cada persona, cada una, insistió en pagar. Algunos vendieron cosas, otros pidieron préstamos a familiares. Trabajadores juntaron dinero entre todos. Mr. Harrison proyectó nuevos documentos. En 72 horas se recaudaron 3,900,000. Los 100,000 restantes fueron cubiertos por una donación anónima. ¿De quién?, preguntó Julian Atherton, su voz quebrándose. De mí, dijo una voz desde la entrada. Todos voltearon. Lewis Wright estaba en la puerta. Vendí mi casa, mi auto, todo y pagué los 100,000 que faltaban. Es lo mínimo que podía hacer después de años de ayudar a destruir lo que Arthur construyó. Julian Atherton se tambaleó. Esto es justicia, completó Lachlan. Sí, lo es. Mr. Harrison se puso de pie. Ya no hay más argumentos. Es hora de votar. Eliminación de la cláusula de protección laboral. Quienes estén a favor, levanten la mano. Julian Atherton levantó su mano. Miró a los accionistas menores. Nadie más levantó la mano. Ni una sola persona. Quienes estén en contra. Lachlan levantó su mano y uno por uno, todos los demás accionistas hicieron lo mismo. 18 manos. Más Richard, más Sarah, más Patricia desde su asiento.
La moción es rechazada por unanimidad, anunció Mr. Harrison. La cláusula de protección laboral permanece. El aplauso estalló. No solo de los presentes. Las puertas se abrieron y decenas de trabajadores que habían estado esperando afuera entraron aplaudiendo, llorando, abrazándose. Julian Atherton miraba la escena con rostro desencajado. Había perdido completamente. «Hay una cosa más», dijo Mr. Harrison. «Debido a las evidencias de fraude presentadas hoy, el banco está congelando todas las cuentas corporativas de Julian Atherton hasta que haya investigación completa. Y la Junta Fiscal ya fue notificada», agregó Sarah, «sobre la evasión de impuestos, y los medios tienen toda la historia». Richard señaló a los periodistas. «Para mañana todo el país sabrá qué tipo de hombre es realmente». Julian Atherton miró a Lachlan, ya no con arrogancia, con algo peor, con miedo. «Arruinaste mi vida, niño». Lachlan se acercó. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. «No, usted arruinó su propia vida cuando decidió que el dinero valía más que las personas. Mi pop me enseñó algo diferente. Me enseñó que el verdadero éxito se mide en cuántas vidas mejoras, no en cuánto dinero acumulas». «Palabras bonitas», escupió Julian Atherton. «A ver cuánto duran en el mundo real». «Ya duraron 70 años en mi pop», respondió Lachlan, «y durarán otros 70 en mí». Julian Atherton salió de la sala seguido de sus abogados. Derrotado, humillado, solo. Pero Lachlan no sintió alegría por eso. Solo sintió tristeza de ver lo que la codicia hace con las almas. El pequeño parque había sido renovado completamente. Bancas nuevas, juegos infantiles, árboles plantados, y en el centro, una placa de bronce. Parque Arthur Campbell. En honor a un hombre que construyó imperios, pero nunca olvidó su humanidad. Su legado vive en cada vida que tocó. Lachlan leía la placa por 100ª vez. A su lado, Patricia miraba con ojos nuevos, ojos que ya no estaban nublados. La cirugía había sido un éxito. «Puedo verlo, mi niño», dijo ella, lágrimas en sus ojos claros. «Puedo ver los colores, las flores. Tu rostro se abrazaron». Richard se acercó con documentos. Las empresas reportaron el trimestre más rentable en 5 años. Los trabajadores están felices. Productividad arriba y todo gracias a mantener la cláusula. «No gracias a mí», dijo Lachlan. «Gracias al pop». «Gracias a ambos», corrigió Sarah, quien también se había unido. Arthur plantó el árbol. «Tú lo protegiste». Lewis Wright llegó con ropa sencilla, pero rostro tranquilo. «Encontré trabajo», anunció. «Nada glamoroso, contador en una pequeña empresa familiar, pero es honesto y puedo dormir de noche. Me alegro». Lachlan le dio la mano. Eleanor Vance, la directora, llegó con un grupo de estudiantes. Los niños querían conocer al benefactor anónimo que donó $100 a la escuela. «No hay benefactor anónimo aquí», dijo Lachlan guiñando el ojo. «Solo un parque bonito que todos pueden disfrutar». Los niños corrieron a los juegos. Sus risas llenaban el aire. Steve, el guardia, observaba desde lejos con sonrisa orgullosa. Thomas se sentó en una banca junto a Patricia. «Lo logramos», viejo amigo susurró mirando al cielo. «Tu nieto es todo lo que esperabas, y más». Esa noche, en la pequeña casa que Lachlan se negó a dejar, a pesar de poder comprar mansiones, abrió un último sobre que Thomas le había dado. «Arthur me dio esto para entregártelo cuando todo terminara», explicó el anciano. «Dijo que sabrías cuándo era el momento». Lachlan abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, pero también una fotografía vieja. Arthur joven, cargando a un bebé, en el reverso, una fecha y una nota. Lachlan, un día viejo, mi razón para construir mañanas mejores. La carta decía: «Mi querido nieto, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a la tormenta, que enfrentaste a los lobos y no dejaste que te devoraran. Estoy orgulloso de ti de maneras que las palabras no pueden expresar, pero quiero que sepas algo importante. No te dejé ese dinero para hacerte rico. Ya eras rico, rico en carácter, en bondad, en amor. Te lo dejé como herramienta, una herramienta para construir el mundo que soñamos, pero que mi generación no pudo completar. Cada dólar que ganes, úsalo para elevar a alguien más. Cada victoria que logres, compártela con quienes te ayudaron. Cada vez que te sientas solo o asustado, recuerda, no estás solo, estoy contigo. Tu Padre está contigo. Todos los que amaste y te amaron están contigo. El verdadero legado no se mide en dinero, se mide en sonrisas, en lágrimas de alegría,
en niños que pueden jugar en parques seguros, en familias que pueden dormir sin miedo a perder su sustento. Tú eres mi legado, Lachlan, y ya eres perfecto. Con todo mi amor. Tu pop, Arthur. PD. Dile a tu nan que siempre la admiré, que crió al mejor hijo, y que ahora crió al mejor nieto, que la próxima generación está en buenas manos. Lachlan lloró, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de paz, de cierre, de amor que trascendía la muerte. Patricia lo abrazó. Thomas puso su mano en su hombro. Y en algún lugar, más allá del tiempo y el espacio, Arthur Campbell sonreía. 10 años después, un niño de 8 años vendía galletas en una esquina. Sus ropas estaban gastadas, pero limpias. Sus ojos brillaban con determinación. Un joven de 21 años se detuvo frente a él. ¿Cuánto cuestan? $1 cada una, señor. El joven compró toda la caja. ¿Qué piensas hacer con ese dinero? Ayudar a mi mamá. Está enferma. El joven sonrió. Sacó una tarjeta de su billetera. Toma, llama a este número mañana. Tengo un programa de becas para niños trabajadores. Te ayudaremos con la escuela y con tu mamá. El niño tomó la tarjeta con ojos incrédulos. ¿Por qué me ayuda? Porque alguien me ayudó una vez y me enseñó que el amor se multiplica cuando lo compartes. El joven se alejó. En su billetera, una fotografía vieja de un hombre que nunca conoció, pero que lo amó incondicionalmente. Lachlan Campbell caminaba por las calles donde una vez vendió galletas, pero ahora no vendía galletas. Plantaba esperanza, y la cosecha sería eterna. Las empresas que Arthur construyó florecieron bajo la dirección de Lachlan. La Fundación Campbell otorgaba 1000 becas anuales a niños trabajadores. Patricia, con sus ojos claros y brillantes, visitaba personalmente cada caso, asegurándose de que ningún niño pasara por lo que Lachlan pasó. Thomas Villarreal, ya de 90 años pero con espíritu inquebrantable, daba charlas en escuelas contando la historia de Arthur. El verdadero éxito, decía siempre, no se mide en cuentas bancarias, se mide en vidas transformadas. Julian Atherton fue procesado por evasión fiscal y fraude. Perdió su imperio, perdió su reputación, perdió todo. En un giro que sorprendió a muchos, Lachlan le ofreció un empleo humilde en uno de los almacenes de la empresa. Mi pop creía en segundas oportunidades, le dijo. Julian Atherton rechazó la oferta. El orgullo fue su última derrota. Y así el legado de Arthur Campbell continuó. No en edificios con su nombre, no en estatuas de mármol, sino en cada niño que pudo estudiar, en cada familia que pudo comer, en cada trabajador que pudo vivir con dignidad.